Continuamos, estimados amigos participantes. No sin antes quedó una pregunta el día de ayer sobre el pago de remuneraciones y la bancarización. Al respecto, la ley de bancarización, inclusive con sus modificaciones, no establece específicamente una excepción para la no bancarización de las remuneraciones, el pago de remuneraciones. Lo que sí dice que las cuentas estas de beneficios sociales no van a pagar el impuesto al ITF, eso sí. Entonces, están sometidos al régimen general, ¿ya? Y como sabemos, la bancarización opera a partir de 2.000 soles o 500 dólares. Pues bien, pero en el año 2020 se dio a raíz del COVID, ¿no? Del terrible tema del COVID, se publicó un decreto legislativo, el 1499. Esta norma tenía como premisa fundamental la defensa del trabajador y la protección en la seguridad y salud del trabajador. Entre ellas, el artículo 20 de esta norma señaló que durante el tiempo que durase la pandemia o el estado de emergencia por el tema del COVID-19, todas las remuneraciones cualquiera que sea su monto, deberían ser pagados a través del sistema bancario y financiero, ¿ya? Eso es lo que se dijo de manera general. Sin embargo, una disposición transitoria de este mismo decreto legislativo 1499 señaló que este artículo 20 de obligación de utilizar el sistema bancario y financiero para todo pago de remuneración, cualquiera sea su monto, se convertiría, una vez superado la etapa pues, de la pandemia, podría convertirse en un régimen permanente. Pero siempre que quede reglamentado el artículo 20 de dicho decreto legislativo 1499. Eso es lo que dijo expresamente en la primera disposición transitoria de vigencia de este decreto legislativo. Muy bien, ese artículo 20 que obligaba a pagar toda remuneración vía sistema bancario nunca fue publicado, inclusive hasta ahora, ¿ya? Entonces, en marzo del año 2022 se publicó a su vez un decreto legislativo, el 1529, el que justamente dio los montos de 2.000 soles y 500 dólares como montos mínimos para usar bancarización. Allí se volvió a reiterar en una disposición complementaria que el pago de la remuneración, ¿no? Prevista en este artículo 20 del decreto legislativo 1499, operaría a partir de la publicación de su reglamento. O sea, entraría en vigencia a partir de la publicación de su reglamento. El reglamento, como reitero, no ha sido publicado. En consecuencia, ese pago de remuneraciones hoy está en el régimen general y en tanto esa remuneración supere los montos que hemos mencionado, deberán estar bancarizados. Quiero decir, 2.000 soles o 500 dólares, ¿no? Sin embargo, puedo reiterarme de lo que dije el día de ayer. Es recomendable, de todas maneras, hacer los pagos de este tipo de remuneraciones por seguridad laboral también, por aprecio, por supuesto, a las personas y colaboradores de una empresa y por su seguridad, y además para que sus cuentas estén, digamos, más transparentes a los ojos de cualquier control que pueda tener el trabajador, así como también la empresa, tratar de bancarizar estos pagos, ¿no? De remuneraciones y beneficios sociales, ¿eh? Bueno, eso quería comentarles de entrada. Regresamos entonces a la provisión de cobranza dudosa para la liquidación del impuesto. Hay varios requisitos que se han previsto para tener una provisión, un gasto por provisión de cobranza dudosa. Entre ellas es pues que esté inscrito en el libro de inventarios y balance de manera discriminada cada una de las cuentas que ingresaron en cobranza dudosa. Esa es una obligación. Pues bien, si no lo hacemos, entonces en el año en el cual habríamos realizado esa provisión, obviamente habrá un reparo. Lo que ocurrió en este caso para el contribuyente en esta RTF primera. ¿Y por qué razón? Porque la legalización de ese libro se hizo de manera posterior al año en el cual debía
legalizarse y en el año en el cual se imputó esa provisión de cobranza dudosa. En otras palabras, la legalización se hizo pues de manera posterior al 2003, 2004, 2005, etcétera, pero el gasto era el 2003. Entonces no, acá un poco hay una suerte de presunción, ¿no? Que es obvio que cuando se registró no había libro, porque con la legalización el libro ya adquiere un tema de documento cierto, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que hizo la administración tributaria. Sin embargo, el Tribunal Fiscal le dijo que no necesariamente el hecho de haber legalizado de manera posterior el libro implicaba que el registro no haya sido efectuado de un libro sin legalizar, porque esto era un tanto una presunción efectuada por la administración tributaria, ¿verdad? De esta idea también ha sido recientemente la posición del Poder Judicial. Pero hay que tener cuidado. Lo ideal es que el libro esté legalizado, y una vez legalizado, se proceda a hacer la provisión de cobranza dudosa porque vamos a tener problemas con la administración tributaria. Esta resolución no constituye una resolución de observancia obligatoria, por lo tanto, la administración tributaria no está obligada a cumplirla. La administración igual va a acotar, ¿no? Cuando el libro sea legalizado después, ¿no? En años posteriores al cual se habría imputado como gasto en ese libro esta provisión. Entonces hay que tener cuidado. Otro concepto en la provisión de cobranza dudosa, acá sí se confirma, porque el recurrente, uno de los requisitos para la cobranza dudosa es que se haya realizado y esté acreditado las gestiones de cobranza. O sea, de todas maneras, esa gestión de cobranza, ¿cómo se acredita? Por ejemplo, con una carta notarial enviada al cliente diciéndole, oye, no me has pagado, ya estás en mora, de no pagarme iniciaré unas acciones legales de cobranza, ¿no? O en todo caso, cartas reiterativas indicándole que al domicilio, por supuesto, del deudor, indicándole que la cuenta por cobrar está en mora, ¿no? Y necesita usted pagar, necesitamos cobrar, y tal vez una respuesta también del cliente diciéndole que no tiene dinero o que no va a pagar por X, Y o Z razones. Pero esto tiene que estar acreditado, ¿verdad? Y si no existe esa acreditación de gestión de cobranza de manera objetiva, concreta, real, documentada, entonces no procedería la provisión de cobranza dudosa. Y de ahí que el Tribunal Fiscal lo haya confirmado. Esto es algo especial que casi siempre se consulta también. Una cosa es la provisión de cobranza dudosa y otra cosa es el castigo de cuentas de cobranza dudosa. La provisión implica un cargo a resultados, ¿verdad? Es un asiento de cargo a la cuenta 68, gasto, el traslado a la cuenta 94, 95, etcétera, y abono a la cuenta 19 y 79. O sea, ahí está el gasto. Esa es la provisión. El castigo, en cambio, no es trabajar cuentas de resultados, sino simplemente es hacer una compensación de la cuenta de cobranza dudosa, que está como una cuenta de evaluación, en nuestro caso sería la cuenta 19, contra la cuenta 12. Y el castigo es retiro nada más, pero no hay imputación a resultados. Entonces, ¿qué hizo acá la administración tributaria? Dijo, tú has castigado, pero no me has demostrado por qué castigaste, ¿no? Así que yo te voy a reparar ese castigo. Entonces el Tribunal Fiscal, pero el contribuyente le dijo también, pero el castigo lo he hecho en otros años, la provisión lo he hecho en otros años, y este año solamente he hecho el castigo, o sea, el retiro de libros, pero no hay afectación a resultados. Entonces, ¿cómo me vas a reparar un gasto que fue de otro año, no de este año que ha sido fiscalizado? Y el Tribunal Fiscal verifica, ¿no?, que el registro contable era cuenta 19, cargo a cuenta 19 y abono a la 19, y como tal como alega la recurrente. Por lo tanto, no hay una afectación a nivel de resultado, estado de resultado, solamente son cuentas de balance. Por lo tanto, no cabe ese reparo, ¿no? Y se revoca.
Ergo, en consecuencia, la provisión de cobranza dudosa afecta a resultados. El castigo es obvio que no afecta a resultados. Es un simple tema contable. Acá hay otro concepto de provisión de cobranza dudosa que tiene que ver con la discriminación de la provisión efectuada. Hace un momento dije que uno de los requisitos es que la provisión debe estar discriminada en el libro de inventarios y balances. La discriminación implica un señalamiento expreso de la cuenta que logra o que llega a ser de cobranza dudosa. El tipo de documento, el número de documento, el cliente, los importes, puede ser 1, 2, 3 o 4, 5 comprobantes, etc. ¿no? Entonces, como no se pudo verificar esa discriminación, ¿no? En el libro de inventarios y balances, se confirma lo que dijo la administración tributaria. Hay requisitos, entonces, amigos, que cumplir en la provisión de cobranza dudosa. Hay que tener cuidado, ¿no? Entre otras, por ejemplo, no cabe la provisión de cobranza dudosa con empresas vinculadas. Y para la vinculación utilizamos reglas previstas en la propia ley del impuesto a la renta. La vinculación, como sabemos, económica no solamente va desde el ángulo de la propiedad, o sea, con acciones o participaciones de la empresa, sino también va por el lado de la dirección, de la gerencia y la administración conjunta. O sea, hay varios aspectos, ¿no? Hay 3 aspectos fundamentales: la propiedad, la dirección y la gerencia de la empresa. Eso puede lograr una gerencia conjunta, por ejemplo, da pie a que se esté ante empresas vinculadas, ¿eh? Hay que tener cuidado. Las vacaciones, por ejemplo, acá hay una resolución, ahora sí, de observancia obligatoria, en la cual el criterio que se dejó, esto es del año 2005, pero está vigente, se dejó pendiente en este criterio de observancia obligatoria, ahora sí mandatorio, vinculante, ¿no? Que las remuneraciones vacacionales, dijo, dada su condición de tales y por lo tanto de rentas de quinta categoría, son deducibles como gasto de conformidad con lo establecido en el V del artículo 37, modificado por tal. Eso es en cuanto a la remuneración vacacional. Otra cosa es la provisión de una remuneración vacacional. Una cosa es cuando ya la remuneración vacacional está devengada, quiero decir, y otra cosa es cuando aún el trabajador está ganando esa provisión, está ganando tiempo para lograr esa provisión, y que, como sabemos, contablemente hacemos un asiento contable, ¿no? Por los meses o por los días o por las semanas que en ese año que estamos cerrando habrían transcurrido y que favorecería al trabajador para ganar sus récord vacacional, ¿no? Bueno, esa provisión no, pero la remuneración vacacional sí estaría, es deducible, ¿no? Conforme, en todo caso, con el inciso B del artículo 37 del impuesto a la renta. Se mantiene el reparo en esta provisión de vacaciones al ajustarse a ley, se dispone de liquidar la multa. Y acá se hace referencia al precedente que antes hemos mencionado, ¿no? Se mantiene esta provisión y son deducibles conforme al V, ¿no? Es decir, cuando hayan sido pagados. En esta sentencia, en esta resolución del Tribunal Fiscal, hay que mirarlo bien, una recomendación, porque ahí está un poco, habla sobre el tema de los intereses, ¿ya? En este caso, en los intereses, que es renta de segunda categoría para una persona natural, porque en el V están las rentas de segunda, cuarta y quinta, da pie para que esta resolución, en alguno de sus ángulos, ¿no? Se prevea que eso no se aplica en los casos cuando la ley ha señalado que la deducción va por el devengado y no por lo percibido, ¿no? Entonces señaló que en el caso de los intereses, que es renta de segunda categoría para una persona natural, no requiere ser pagado para que sea deducible, sino
conforme al inciso A del artículo 37, sería simple y llanamente deducible por su devengado. Así ha determinado esta resolución de observancia obligatoria. Entonces, aquí, un caso distinto al de las vacaciones, porque ahí sí estaría sometido a esta regla del inciso V del artículo 37. Igual, en este caso, no se pudo verificar la cancelación de las retenciones por vacaciones devengadas, ni tampoco que fueron abonadas las mismas. Por lo tanto, se confirma el reparo, ¿no? De igual forma, sucede con esta RTF, hay que tener cuidado, hay muchos gastos que en la medida que constituyen renta de segunda, cuarta y quinta para el perceptor de la misma, en tanto su deducción no está autorizado por otros artículos de la propia norma, entonces tiene que haberse pagado, ¿no? Para que sean deducibles. Y hay otros artículos en la propia ley del impuesto a la renta, artículo 37, en la cual sí se requiere que esto sea pagado, porque si no, no sería deducible. O en todo caso, su deducción está autorizada siempre que sea pagado. Tal es así de las provisiones para determinadas empresas que están autorizadas su deducción de acuerdo a este artículo 37, ¿no?, del impuesto a la renta. Esta es otra resolución del Tribunal Fiscal, no es de observancia obligatoria, en la cual se revoca porque no necesariamente esto habría correspondido a un acto de liberalidad, ¿no? Porque ese no sería el aspecto central, ¿no es cierto?, del reparo. Acá he remarcado, nos interesa este párrafo de esta resolución en la que dice que, de acuerdo a lo establecido en la resolución del Tribunal Fiscal número tal, las funciones de dirección, como es la gerencia general, no implican por sí mismas la existencia de una relación laboral, algo que habíamos comentado ayer. Pues estas pueden brindarse bajo un contrato de servicios de naturaleza civil o societaria, etc. Por lo que la verificación del ejercicio de dicho cargo no basta para afirmar la existencia del vínculo laboral. Y por lo tanto, en el caso de autos, desvirtuar la condición de generalidad por haber sido beneficiario de la gratificación extraordinaria en materia de reparo, en consecuencia no se encuentra arreglada la ley, el cuestionamiento de la administración en base a dicho argumento. En suma, el solo hecho de ser gerente general no implica que se tenga una relación de carácter laboral, no necesariamente, porque el gerente general no desarrolla un trabajo subordinado y como no tiene un trabajo subordinado, no se le puede aplicar la regla de la generalidad a los pagos que se realicen a este funcionario, a este alto funcionario, digamos, al número 1 de la organización, jerárquicamente hablando. Por lo tanto, se revoca. Acá, en estos pagos que se hacen al amparo del inciso 2, los gastos que son acordados al personal sin necesidad de haber un contrato previo, son acordados al personal, son aceptados como gasto, como tales, son aceptados, pero tienen una regla fundamental que debe aplicarse el criterio de la generalidad. Acá se entregó una bonificación extraordinaria a los trabajadores, pero no con generalidad. En consecuencia, o tampoco lo probó el contribuyente. De manera que como no hubo generalidad, el tema fue reparado y el Tribunal Fiscal lo confirmó. La generalidad, como sabemos, no implica que todos sean pagados, no necesariamente, que toda la empresa y todos los sectores y todas las áreas de la empresa perciban esta remuneración, no necesariamente.
Por ejemplo, se puede dar una bonificación al departamento de ventas, nada más. O se puede dar una bonificación al departamento